La Biblia dice, le da la bienvenida a su programa Consultorio Bíblico, un espacio en el que usted tendrá la oportunidad de conocer mejor la palabra de Dios. Es un verdadero placer para todos los que hacemos La Biblia Dice darle la bienvenida. En breve, David Logacho estará con nosotros respondiendo las consultas de hoy. Desde Bogotá, Colombia, se ha comunicado con nosotros un amable oyente para hacernos esta pregunta. ¿Qué quiere decir la frase, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, que se halla en 1 Corintios capítulo 14, versículo 14? Gracias por su consulta. En 1 Corintios 14, Pablo está refutando el mal uso del don de lenguas en la iglesia en Corinto, don que estaba vigente en aquel tiempo. El genuino don de lenguas tenía que ver con la capacidad dada por Dios a un creyente, por medio de su espíritu, para que ese creyente hable un idioma que jamás había aprendido. De ninguna manera, el genuino don de lenguas consistía en un balbuceo, o en un pronunciar sonidos incoherentes en estado de éxtasis, como sucede hoy en día no solo en círculos cristiano-evangélicos, sino también fuera de ellos. Uno de los requisitos para que un creyente hable en lenguas era que esté presente otro creyente que tenga el don de interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas tenía que ver con la capacidad dada por Dios a un creyente, por medio de su espíritu, para que ese creyente entienda un idioma que jamás había aprendido. Observe la conclusión a la que llega Pablo en cuanto al correcto uso del don de lenguas. Aparece en 1 Corintios 14, 27 a 28. La Biblia dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Cuál es la razón para que Pablo exija la presencia de un creyente con el don de interpretación de lenguas como requisito previo para que un creyente haga uso del don de lenguas? Pues tiene que ver con que todos los dones espirituales tienen como propósito la edificación de la iglesia. Pero si alguien dice algo en un idioma que nadie entiende, entonces la iglesia no puede ser edificada de ninguna manera. A esto se refiere el texto bíblico que es materia de su consulta. Para tomar en cuenta el contexto, permítame leer desde el versículo 12 hasta el versículo 17. La Biblia dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Los dones espirituales son para edificación de la iglesia.
Por este motivo, el creyente que tiene el don de lenguas debe pedir en oración que entre la congregación haya un creyente que tenga el don de interpretación de lenguas. Si un creyente comienza a orar en un idioma que nadie entiende, pues a esto se refiere la frase lengua extraña o lengua desconocida, su espíritu ora, pero su entendimiento queda sin fruto, en el sentido que ni él mismo puede entender lo que está diciendo con su propia boca. La recomendación de Pablo es que se debe orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Se debe cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque de lo contrario, si solamente se ora o se canta o se bendice con el espíritu, pero no con el entendimiento, el creyente que está oyendo no podrá decir amén a lo que ha dicho el que habló en lenguas, porque no entendió nada de lo que dijo, por cuanto no está presente un creyente que tiene el don de interpretación de lenguas. Si esto llegara a pasar, el creyente que tiene el don de lenguas bien da gracias, pero los demás creyentes no son edificados, y de esta manera se distorsiona el propósito de los dones en general y del don de lenguas en particular. ¿Qué debemos de entender concretamente cuando la Biblia habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, citada en Lucas capítulo 12, versículo 10? Si no lo sabe, visite nuestro sitio en internet y en la sección Pregunta del Día hallará la respuesta. Y además podrá hacernos llegar sus inquietudes acerca de algún tema de la Palabra de Dios. Nuestra dirección es www.labibliadice.org. Ha sido un placer estar junto a usted y le esperamos en nuestra próxima edición. Si usted vive en los Estados Unidos y desea apoyarnos, envíe su ofrenda a Ministerios La Biblia Dice, P.O. Box 82808, Lincoln, Nebraska 68501. Bendiciones. La Biblia Dice presentó su programa Consultorio Bíblico. Envíenos sus dudas e inquietudes a nuestro sitio en internet www.labibliadice.org o escríbanos a La Biblia Dice, casilla 1708-8208 en Quito, Ecuador. Nos volveremos a encontrar muy pronto.